Yo me protejo para vivir. Las personas que tienen lupus lo hacen para sobrevivir. Buenas tardes a todos. Cuando pasa un minuto de las 5:30 de la tarde, en este lunes 17 de mayo, les damos la bienvenida a la primera sesión de esta jornada que desde hoy y hasta mañana martes se está celebrando bajo el título Lupus. Queremos saber, organizada por FELUPUS, la Federación Española de Lupus, en la que se abordarán cuestiones importantes generales sobre el lupus y sobre la COVID-19 en particular. Una jornada que se celebra justo una semana después de la conmemoración del Día Mundial del Lupus, que trae concretamente el 10 de mayo, una fecha señalada e importante para sensibilizar y dar visibilidad a esta enfermedad y a los pacientes que la sufren. En España vienen a ser en torno a unas 100.000 personas y en todo el mundo son unos 5 millones de afectados. Esta jornada es un evento que, dada la actual situación de pandemia mundial por el coronavirus, la organización FELUPUS ha estimado conveniente celebrarla de modo virtual, dada que las recomendaciones sanitarias son esas, mantener la distancia social, pero FELUPUS considera que es muy importante seguir formando, seguir informando, seguir dando visibilidad al lupus y a sus pacientes, y no hay nada mejor que a través de esta forma telemática para seguir en ello. Ya saben que la sintomatología de esta patología es muy compleja y existe una necesidad específica de formación y de información. Por ello son importantes este tipo de eventos y la labor de las asociaciones y de la Federación Española de Lupus para desmitificar bulos, informaciones, artículos y noticias falsas que puedan generar desinformación y desorientación a los pacientes afectados y familias. Como bien saben, esta jornada se está celebrando a través de la web de FELUPUS, www.felupus.org, y a través de sus canales de Facebook, Twitter y YouTube para toda la comunidad hispanohablante internacional, a quienes también saludamos con un grandioso afecto. Así es que antes de que nuestros doctores intervengan hoy, es el momento de ceder el turno de palabra a Silvia Pérez Ortega. Ella es la presidenta de la Federación Española de Lupus, que tiene un mensaje que darnos a todos. La escuchamos. Gracias, Yolanda. Bueno, antes de nada, no puede faltar en el día de hoy que diga yo me protejo para sobrevivir, que ha sido el lema que nos ha acompañado en la campaña que hemos realizado en torno al Día Internacional del Lupus, y es pedir, reclamar, reivindicar, que nos escuchen y sobre todo que nos consideren que somos personas afectadas por una enfermedad que necesitamos el protector solar como una receta médica. Pedimos que nos den una solución, porque hasta el momento nosotros la protección solar la compramos como cualquier otra persona que no esté afectado por este tipo de patologías. Y nosotros necesitamos la protección solar a diario y varias veces al día. Entonces, nuestra reivindicación para que seamos oídos y considerados. Antes de nada, quería daros las gracias, la bienvenida, porque nuestro trabajo no tendría sentido si no hubiera nadie detrás de esta pantalla.
os agradecemos mucho porque es un gran trabajo, una gran labor, y por parte de los especialistas ajustar agendas y que nos den su tiempo es de agradecer. Y además es que nos van a contestar en directo a nuestras dudas, aclararnos. Esta patología tan compleja que es el lupus nos da tanto para hablar, tanto para preguntar, que cuando vamos a consulta o no tienen tiempo los médicos o se nos olvida. Que también llevamos las cosas apuntadas, pero entre las prisas y centrarnos en una cosa u otra se nos olvida. Por eso la oportunidad que brindamos para poder hablar con nuestro especialista en directo. Sí, quería decir que la Federación Española de Lupus se compone de 22 asociaciones de pacientes. Gracias a su labor desinteresada y voluntaria, la mayoría de las personas somos pacientes o familiares de ellos, que estamos trabajando para mejorar la vida del paciente, para informarnos y para formarnos. Es muy importante ser un paciente informado para ser un paciente empoderado. Muchas gracias por estar ahí y demos comienzo. Gracias a ti, Silvia. Unas palabras muy sabias, porque efectivamente no hay nada mejor para un paciente que tener información y conocimiento para poder gestionar mejor su enfermedad. Ahora sí que sí, vamos a dar paso a los protagonistas de la jornada de hoy, a los doctores en primer lugar, y es que faltan 3 minutos para las 6 menos 20 de la tarde. Estamos en riguroso directo para todos, pues es la hora prevista en el programa para dar comienzo a la primera intervención. En ella va a intervenir como ponente doña María Galindo Izquierdo, especialista en enfermedades autoinmunes, sistémicas y de reumatología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, además de presidenta de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid, SORCOM, y miembro del Comité Científico de FELUPUS. La doctora va a participar con una ponencia titulada ¿Qué es el lupus? Pues además de esto les informamos que al finalizar la jornada, ya no cuando termine la doctora María, quien ya vemos en pantalla, sino después del doctor Ruiz Irastorza, será después cuando venga el turno de la audiencia de ustedes, que nos harán llegar sus preguntas para transmitírselas a los doctores. Pues ahora sí, doctora Galindo, ya la vemos preparada. Cuando usted quiera puede comenzar con su intervención. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta jornada que me parece tan interesante. Para mí es un placer, de verdad, compartir pues dudas y conocimientos con los pacientes, aunque estoy muy convencida que la mayoría de los pacientes que están conectados hoy no les voy a descubrir mucho de cómo se diagnostica el lupus o exactamente qué es el lupus. Y antes de dar paso a lo que es el lupus, me gustaría, pues lo primero, hablar de un concepto tan básico como qué es la autoinmunidad, ¿no? Y la autoinmunidad, que es lo que yo al menos les explico a los pacientes en la consulta, es que la autoinmunidad es que nuestro propio sistema inmunológico, es decir, el que nos ayuda a reconocer determinados microorganismos, virus, bacterias, etcétera, como extraños y nos permite montar una respuesta frente a esa infección, pues cuando hay una respuesta autoinmune, al final lo que acontece es que el propio sistema inmunológico reconoce determinadas estructuras nuestras como si fueran extrañas y las ataca en forma de inflamación. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, pues quizá la enfermedad más paradigmática es el lupus eritematoso sistémico. No es una enfermedad crónica, no es órgano específica, es decir, que tiene capacidad para afectar potencialmente a cualquier órgano o sistema del cuerpo, ¿no? Y como digo, es la enfermedad autoinmune sistémica por excelencia, por la cantidad de manifestaciones clínicas y de laboratorio que puede producir. Es una enfermedad muy heterogénea, sabemos que cada paciente es distinto a otro, tanto clínica como genética y como inmunopatogénicamente, y eso hace que los pacientes sean muy diferentes unos a otros. Pero, sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, al final estas enfermedades autoinmunes tienen una base de producción más o menos común, ¿no? Y esto, que es una gráfica del libro de texto que se les
se les da a los estudiantes de medicina, un poco lo que recoge es cómo se producen estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y en todas ellas lo que se defiende es que hay una base de susceptibilidad genética, no es un solo gen el que está afectado, sino que son pequeñas variaciones en genes que están implicados en la respuesta inflamatoria y en presencia de determinados factores externos, como puede ser la exposición al sol, como planteaba Silvia, que es un factor que tiene gran importancia en esta enfermedad, la terapia hormonal, la exposición a determinadas infecciones, la exposición a determinados tóxicos, como algunos materiales de construcción del plástico, etcétera, pues hace que se ponga en marcha toda esta alteración de la respuesta inmunitaria, que es una respuesta exagerada, es decir, que aparte de que esté activada, también hay un fallo en los mecanismos de control de esta respuesta inmunitaria y al final, en función del tipo de enfermedad autoinmune, pues va a producir unas manifestaciones clínicas en unos órganos determinados, ¿no? Si tú permites que esa inflamación se mantenga crónicamente en el organismo, al final eso va a producir un daño crónico, una fibrosis, una cicatriz, ¿no? Que, pues por ejemplo, en el caso de la nefritis lúpica, cada brote de nefritis lúpica va a conllevar que se produzca una zona de cicatriz en el riñón y eso a la larga va a favorecer, por ejemplo, que se produzca la insuficiencia renal crónica, ¿no? Como digo, este esquema es común a muchas enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas musculoesqueléticas, ¿no? Factores genéticos, como digo, en presencia de determinados factores externos, pues se pierde la tolerancia del sistema inmunológico y esto desencadena la respuesta autoinmune que a la larga pues va a producir diferentes manifestaciones clínicas en función del órgano o del sistema que esté afectado. Toda esta base previa, la predisposición genética, lógicamente, la exposición a tóxicos, etcétera, es lo que se conoce como fase preclínica, es decir, que eso ocurre mucho antes de que nosotros diagnostiquemos a los pacientes, ¿no? Y esto es una cosa en la que cada vez se está trabajando más porque si fuéramos capaces de incidir precozmente perdón, en esta fase preclínica, pues probablemente podríamos mejorar el pronóstico de este tipo de enfermedades. Perdón. Como todos saben, el lupus afecta sobre todo a mujeres, ¿no? En una proporción 9:1 con respecto a los varones y en general afecta en la época fértil de la vida. Disculpen. Tiene una distribución mundial, el lupus, pero tiene una prevalencia mayor en Europa y en Norteamérica. En el estudio EPISER, que es un estudio epidemiológico que realizó la Sociedad Española de Reumatología, se concluyó que la prevalencia en España de esta enfermedad es de un 0,2% de la población. Es más frecuente en poblaciones no caucásicas, con esto pues sobre todo la raza asiática, los afrocaribeños y los hispanos, etcétera, es más frecuente y además es más grave en estas poblaciones especiales, ¿no? Como digo, sobre todo acontece en la época fértil de la mujer, pero también sabemos que existe el lupus de inicio en la infancia y también lupus de inicio tardío, como veremos más adelante. Como decía, la etiología es desconocida y en ella desempeñan un papel importante todo esto que yo recojo aquí. ¿Por qué es importante lo de la inmunidad que pongo aquí? Y además ustedes seguro que están familiarizados con el tema de los autoanticuerpos, pues porque sabemos que en el lupus la producción de autoanticuerpos es muy variable de unos pacientes a otros. Hay algunos autoanticuerpos que tienen especial relevancia patogénica, es decir, que es importante que sepamos qué tipo de anticuerpos tienen los pacientes con lupus, porque en concreto algunos de ellos, como por ejemplo los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que saben que se lo pedimos cuando monitorizamos en cada revisión el estado de su enfermedad, tienen capacidad para producir una reacción inflamatoria, por ejemplo, en el riñón, favoreciendo que en el riñón las propias células del tejido renal se comporten como células inflamatorias y se potencie la lesión inflamatoria a nivel del riñón, pero también los anticuerpos son importantes porque van a favorecer la formación de la placa de ateroma. Ustedes saben que nosotros les insistimos mucho en que estas enfermedades
hoy en día ya se consideran como tener un factor de riesgo cardiovascular más, como ser diabético, hipertenso, etcétera, y es porque se produce un daño vascular precoz, favoreciendo las placas de ateroma. Y luego, por ejemplo, también sabemos, esto es experiencia que procede de modelos animales de la enfermedad, que determinados anticuerpos a nivel del sistema nervioso central pueden producir también alteración en el funcionamiento de las neuronas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues realmente el diagnóstico, lo primero que hay que decir es que hay que pensar en la enfermedad, ¿no? Porque hay pacientes que cuando dan la cara está claro que el diagnóstico no ofrece dudas. Un paciente que debuta con un RAS en alas de mariposa, más una nefritis, más unas plaquetas muy bajas, anticuerpos positivos, pues puedes hacer el diagnóstico desde la primera visita, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, yo creo que es importante pensar en la enfermedad y pensar en ella, aunque no siempre se cumplan los criterios de clasificación. Seguro que ustedes también conocen la existencia de estos criterios, que hay que decir, como, bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que estos criterios tienen un valor sobre todo para cuando nosotros hacemos trabajos de investigación clínica, pero no siempre equivalen a la presencia de hacer el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico, pues por supuesto, nos basamos en los síntomas que cuentan los pacientes, lo que nosotros encontramos en la exploración física, más luego hallazgos de analítica. Hay veces que, por ejemplo, pruebas de imagen, en el caso de, por ejemplo, tener un derrame pericárdico, un derrame pleural y determinadas alteraciones inmunológicas, ¿no? Tener anticuerpos específicos de la enfermedad y las cifras de complemento, que también saben ustedes que el consumo, cuando bajan los niveles de complemento, para nosotros también es un dato que nos orienta a pensar en que la enfermedad pueda entrar en actividad. Como les decía, los criterios de clasificación, estos son los más clásicos y estos se han ido revisando y reevaluando periódicamente. Un poco lo que intentan estos criterios de clasificación es que nosotros utilicemos un lenguaje homogéneo, sobre todo pues para cuando queremos hacer estudios tanto de investigación clínica, pues para describir cómo se comportan determinadas manifestaciones clínicas del lupus, como a la hora de diseñar ensayos de fármacos nuevos, ¿no? De ensayos terapéuticos, pero tienen su sesgo, es decir, que por ejemplo un paciente que solamente tuviera la afectación renal y anticuerpos antinucleares positivos, esto es un lupus, sí o sí, es decir, aunque no reúna los 4 criterios de los 11 que es necesario para poder clasificar a un paciente con lupus. Por tanto, los criterios de clasificación son orientativos, es verdad que los utilizamos mucho en la práctica clínica, pero no siempre permiten hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. Como digo, estos criterios se han ido reevaluando, se han ido intentando mejorar, pues tanto a nivel de las sociedades europeas como del Colegio Americano de Reumatología, y este es el último intento en establecer unos criterios de clasificación de la enfermedad, que aparte de recoger los ítems más paradigmáticos de la enfermedad, como es la afectación renal, la cutánea, la hematológica, etcétera, a cada criterio de estos se le da una puntuación numérica en función de lo más típico, lo que más grave es para hacer el diagnóstico o la clasificación de la enfermedad. Como ustedes saben, bueno, estas son las manifestaciones clínicas más típicas de la enfermedad, sobre todo pues la afectación constitucional, es decir, pues astenia, pérdida de peso, fiebre, etcétera, pero luego, sobre todo, lo más típico es las manifestaciones cutáneas, las osteomusculares y las afectaciones hematológicas, sobre todo en forma de citopenias, de déficit, ¿no? Pues tanto anemia como bajada de leucocitos como bajada de plaquetas, ¿no? Que son las manifestaciones más típicas. La nefritis lúpica, que es una de las manifestaciones más graves, pues aparece entre un 30 y un 50% de los pacientes, así como la afectación de las serosas, tener derrame pleural o del pericardio. Luego hay otras que son afortunadamente menos prevalentes, como las pulmonares, porque pueden ser muy graves, pero son bastante más raras, ¿no? Y dicho esto, quería aquí hacer mención también a determinadas variantes clínicas de los pacientes con lupus, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de cara a la relación del lupus y el embarazo. Es una relación recíproca, es decir, que
tan importante es el lupus para el curso del embarazo porque aumenta el riesgo de poder tener complicaciones en el embarazo, sobre todo lo que nosotros llamamos complicaciones placentarias, preeclampsia, retraso de crecimiento intrauterino, prematuridad, etcétera, como a la inversa. Es decir, que el embarazo también de por sí es una época que puede aumentar el riesgo de entrar en actividad la enfermedad. Por eso es muy importante hacer un consejo preconcepcional y una valoración conjunta paciente-médico para intentar buscar la gestación en el momento más idóneo para la madre, tanto para la madre como secundariamente para el curso del embarazo. Como decíamos antes, el lupus sobre todo afecta a la época fértil de la mujer, pero también hay lupus de inicio infantil y juvenil y en estos casos suelen ser casos más graves y además con respecto a los adultos, pues suelen tener más afectación del estado general, más afectación renal, más afectación del sistema nervioso central y más afectación hematológica. En este rango de edad no es tan clara la prevalencia de las mujeres respecto a los varones, siendo la proporción 5:1, ¿no? No 9:1, como decíamos en la época adulta. Otra de las formas clínicas que es importante tener en cuenta es el lupus neonatal. Afortunadamente es una forma rara, ¿no? Y acontece en mujeres que tienen anticuerpos anti-Ro positivo. Y el lupus neonatal afortunadamente ocurre muy rara vez, entre un 1 o un 2% de estas pacientes portadoras de anticuerpos anti-Ro positivos, pero es importante conocerlo porque la complicación más grave que puede producir esta variante clínica es que el feto desarrolle un bloqueo cardíaco congénito que puede llevar a su muerte o bien a la necesidad de requerir un marcapasos de por vida. Y esto es importante porque aunque el Ro no es un anticuerpo que varíe sus títulos en función de la actividad de la enfermedad, sí que en una paciente con lupus que no tengamos claro cuál es su patrón de anticuerpos, cuando se planee un embarazo hay que tener claro si este anticuerpo es positivo o no, porque eso va a condicionar que el seguimiento y la monitorización de ecocardiografía fetal tenga que ser mucho más estrecha durante el embarazo. El lupus también ocurre en el varón, mucho más raro, pero también es cierto que cuando ocurre en el varón suele ser más grave, sobre todo la afectación renal en el varón claramente tiene un peor pronóstico que en la mujer y, bueno, pues tiene, bueno, eso es más frecuente la afectación renal, la afectación hematológica y la afectación neurológica. Una forma también rara, pero afortunadamente mucho más benigna, es el lupus inducido por fármacos, ¿no? Determinadas drogas, sobre todo fármacos antiarrítmicos o por ejemplo, los anti-TNF que tanto utilizamos para el manejo de la artritis reumatoide o de las espondiloartropatías, pueden dar una positivización de los anticuerpos antinucleares y dar cuadros afortunadamente leves de lupus, ¿no? Es decir, que son cuadros que no se caracterizan por desarrollar ni nefritis lúpica ni complicaciones graves del lupus y que además cuando tú quitas el fármaco que lo ha desencadenado es un escenario en el que la enfermedad se resuelve, ¿no? Afortunadamente. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Pues lógicamente con otras enfermedades que tengan los mismos síntomas que el lupus y claro, con la variedad de síntomas que tiene la enfermedad, pues sobre todo en nuestro caso como reumatólogos pues tenemos que pensar en otras enfermedades inflamatorias articulares crónicas como una artritis reumatoide, etcétera, en el caso de que la manifestación principal del lupus sea la articular. Y luego también es muy importante que a veces semejan cuadros infecciosos, sobre todo de determinadas infecciones víricas o procesos linfoproliferativos, es decir, que pacientes con lupus cuya principal manifestación de debut es una afectación hematológica, pues a veces nos obliga a descartar que no sea un linfoma o un proceso linfoproliferativo de otras características, ¿no? ¿Cuál es la historia natural del lupus? Pues digamos que, bueno, lo que hablábamos antes de la fase preclínica, que desgraciadamente es muy raro que seamos capaces de detectarla y sería muy interesante poderlo detectar en esas fases para poder incidir en la enfermedad de manera más precoz, pero digamos que 2/3 de los pacientes se engloban en estos dos patrones, o bien el entrar y salir en actividad recurrentemente, tener brotes y valles de tranquilidad, o pacientes que están crónicamente activos, ¿no? Que tienen una enfermedad difícil de controlar. Otro tercio de los pacientes
tienen este comportamiento, ¿no? Que pueden tener un brote inicial que nos permite hacer el diagnóstico de la enfermedad y luego entrar a una fase de quiescencia como si no hubieran tenido la enfermedad, pero desgraciadamente esto no es lo habitual. La supervivencia global de la enfermedad es de aproximadamente un 85% a los 10 años. ¿Y de qué fallecen en general los pacientes con lupus? Pues de infecciones y de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y por eso es importante, y eso seguro que el doctor Ruiz Irastorza ahora lo va a hablar en su charla sobre el tratamiento, que gran parte de la responsabilidad de esto es nuestra, pues por la carga de inmunosupresión o de glucocorticoides que utilicemos, que si bien son necesarios, bueno, pues siempre en ese equilibrio difícil de lograr, ¿no? De menor inmunosupresión, siempre que sea necesario. Y luego también pueden fallecer de la afectación propia lúpica, sobre todo de la nefropatía lúpica y de las lesiones neurológicas. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y para cualquier pregunta, pues luego tenemos el tiempo de debate. Pues muchísimas gracias, doctora Galindo. Ahora le pedimos que por favor no se retire y permanezca con nosotros porque ya sabe que al final de la intervención del doctor Ruiz Irastorza vendrá el turno de las preguntas de la audiencia telemática que nos están haciendo llegar y que luego las recabamos con mis compañeros de Stream Studio para pasárselas a ustedes. Pues son ahora mismo, faltan 4 minutos para las 6 de la tarde. Estamos en riguroso directo en la jornada sobre el lupus. Queremos saber, organizada por Felupus. Ya hemos tenido la primera intervención con la doctora Galindo y ahora es el momento de dar paso a la segunda intervención. Pues en ella vamos a hablar sobre tratamientos en el lupus. En ella va a intervenir, ya lo vemos ahí en pantalla preparado, al doctor Guillermo Ruiz Irastorza, perteneciente a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Ya saben ustedes que al finalizar su intervención vendrá el momento de formularle las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Pues, doctor Ruiz Irastorza, cuando usted lo desee, puede comenzar con su intervención. Le escuchamos. No le escuchamos, parece que tenemos un problema de micrófono. A ver, doctor. Ahora, ¿verdad? Ahora ya le escuchamos perfectamente. Pues le decía que cuando usted desee puede comenzar con su explicación sobre los tratamientos en el lupus. Vale, que estaba enmudecido, ya lo siento. Digo que muchas gracias por la presentación, gracias a Silvia por invitarme. Bueno, sabéis que a mí estas charlas con pacientes, pues me gusta mucho hacerlas, porque creo que es una manera estupenda de trasladar conocimientos en ambos lados, como ha dicho antes María. Y bueno, pues a mí me ha tocado hablar del tratamiento, ¿no? Bueno, la idea que tengo es un poco dar un repaso pues, por los fármacos más conocidos, o ya más usados. Quizás hay algunas cosas que habría que conocer mejor de ellos, de algunos nuevos que tampoco son tan nuevos ya, pero bueno, y luego alguna cosa más que irá saliendo a lo largo de la charla, ¿no? Realmente, digamos que el armamentario clásico que utilizamos para tratar el lupus, pues básicamente consiste desde hace ya 30 o 40 años en 3 grandes grupos de fármacos, ¿no? Por un lado los glucocorticoides, los llamados esteroides o corticoides, el nombre correcto son glucocorticoides, los antipalúdicos y los inmunosupresores, ¿no? Dentro de los primeros, pues los más conocidos son la prednisona y la metilprednisolona. La prednisona que usamos habitualmente es el Lacortin, que usamos como tratamiento por vía oral de forma habitual. La metilprednisolona, que aunque también existe por vía oral, solemos utilizarla más bien por vía intravenosa en forma de bolos, que luego explicaré esto de los bolos. Y luego la dexametasona y la betametasona, pues que realmente tiene un uso restringido básicamente a manifestaciones hematológicas y a lo que antes ha comentado María del lupus neonatal, porque es un fármaco que cruza la placenta. Dentro de los antipalúdicos tenemos 3. La hidroxicloroquina, que es el más habitual.
La cloroquina, que en España se utiliza muchísimo porque hasta el año 2004 no hubo hidroxicloroquina. Y luego la mepacrina, que es un fármaco que siempre hay que utilizarlo como medicación extranjera porque en España no se fabrica, pero que tiene unas indicaciones interesantes y que también entraré después en ellas. Y luego dentro de los espesores pues hay unos cuantos que también iré repasando de manera bastante breve, sobre todo en cuanto a indicaciones y efectos secundarios, ¿no? Y luego, dentro de los nuevos tratamientos, que insisto, no son tan nuevos ya, porque llevamos ya varios años utilizándolo, pues habrá que hablar de los biológicos, que en el lupus concretamente, aunque hay otros muchos que se han utilizado en los últimos años de una manera, pues, anecdótica, creciente, pero anecdótica, serían en este momento el rituximab y el belimumab, ¿no? Así que, bueno, empezando por el principio, y yo creo que por la parte más importante, que son los corticoides. Bueno, es una época asusta un poquito, pero creo que es importante sacar esto para luego entender lo que viene después, ¿no? Los corticoides que son, los glucocorticoides que son, al final, hormonas que utilizamos de una manera para conseguir un efecto diferente a su efecto fisiológico. La idea que queda es que funcionan de dos maneras básicamente separadas. Una es la vía genómica, que es la que actúa, digamos, a través del núcleo de la célula, para entendernos, y otra es la vía no genómica, en la que la medicación actúa a otros niveles que no tienen que ver con el núcleo. Bueno, la vía genómica tiene la característica de que a medida que aumenta el efecto terapéutico, es decir, a medida que conseguimos más efecto antiinflamatorio, de manera paralela e inseparable, aumentan los efectos adversos, ¿vale? Esto no sucede en la vía no genómica. Es decir, la vía no genómica es una vía en la que los efectos adversos de los corticoides no se producen. Por lo tanto, simplificando un poco mucho, pues digamos, la vía genómica sería un poco la vía chunga, ¿no? La vía que no queremos que funcione demasiado. Y la no genómica sería pues, la vía guay, la vía que tiene un efecto rápido, un efecto intenso y sobre todo un efecto libre de reacciones adversas, ¿no? Claro, la pregunta es ¿cómo hacemos para activar una o activar otra? Bueno, pues la respuesta parece que ya está clara y la vía depende de la dosis. Entonces, como podéis ver en esta gráfica, los efectos genómicos, es decir, los efectos malos, digamos, los que tienen efectos secundarios, van aumentando, como podéis ver por aquí, y realmente, pues a partir de aquí, que esto ya viene a ser unos 30, 40 miligramos al día de prednisona, y ya los efectos son máximos. Es decir, la toxicidad de los corticoides sería máxima en torno a los 30, 40 miligramos al día de prednisona. Sin embargo, la vía no genómica, que es la que he dicho que nos gustaría activar más veces, pues realmente no empieza a ser significativa hasta a partir de 100 miligramos al día, y ya a partir de 250, no hay que llegar hasta 1000, 250, 500, esta vía ya podría tener efectos máximos. Por tanto, la vía genómica, a partir de 30 miligramos al día, estaría prácticamente saturada, es decir, efectos adversos máximos a partir de ese punto. ¿Qué sabemos de los corticoides? Bueno, lo primero que sabemos es que efectivamente son medicamentos muy efectivos para bajar la inflamación, pero que causan daño. Y esto lo ha mirado mucha gente y todo el mundo que ha mirado ha encontrado lo mismo. Es decir, son, diría yo, el principal factor de daño en el lupus, más incluso que la propia enfermedad. Y esto no es una relación de sí o no, es decir, tomas corticoides, qué malo, no tomas corticoides, qué bueno, no es así, porque hace falta, pero sí sabemos que esto es una cuestión dosis dependiente y que a partir de una dosis mantenida de 7,5 miligramos al día empiezan los problemas. Es decir, 7,5 miligramos al día mantenidos en el tiempo, y esto no quiere decir durante años, basta con que sea durante cuantas semanas o meses, ya empezamos a tener problemas de daño acumulado. Segunda idea, los pulsos, es decir, las dosis altas, estas que activan la vía no genómica, como se administran durante muy pocos días, realmente no tienen efectos adversos a largo plazo. Es una cosa importante y sobre todo no causan osteonecrosis, que es una cuestión, un efecto secundario muy importante asociado a las dosis altas de corticoides por vía oral. Es decir, los pulsos de metilprednisona son eficaces, funcionan rápido, son potentes, no causan daño a largo plazo si usamos bien. Y tercera cosa, lo que se ha visto también en varios estudios, y esto la evidencia se va acumulando, es que, bueno, no hace falta dar dosis altas de corticoides de manera crónica para que tengan su efecto. Es decir, las dosis más bajas se ha visto que también funcionan. Por tanto, resumiendo esta parte, habría que decir, uno, las dosis altas de miligramo kilo día, que es una cosa que está muy, 60 miligramos al día, 50 miligramos al día, que está muy establecido, realmente está establecido por la costumbre. No hay estudios, ningún estudio que nos diga que esas dosis son mejores que otras dosis más pequeñas. Más bien, como he dicho, al revés. La toxicidad por el tema de la vía genómica es máxima a partir de 30. Es decir, no hay que subir hasta 80 miligramos al día para estar ya soportando una toxicidad enorme por corticoides. Por encima de 30 ya estamos subiendo toxicidad máxima. Dosis por encima de 7,5 de manera crónica ya se asocian a daño. 7,5. No es una dosis que a uno le parezca terriblemente disparatada. Los pulsos de metilprednisolona de Urbazón son muy efectivos,
y administrados durante pocos días, muy poco tóxicos. Y el tratamiento combinado, es decir, si usamos las cosas de una manera, como luego comentaré, conjunta, nos permite utilizar dosis más bajas de corticoides orales y que esto funcione poniendo menos en riesgo al paciente. Segundo gran grupo, antipalúdicos. Se llaman antipalúdicos porque fueron inventados para tratar la malaria y, de hecho, se descubrió su efecto antiinflamatorio por casualidad. En la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a administrar de manera masiva a los soldados americanos y británicos en el frente del Pacífico, pues la gente que tenía cosas articulares decía, joder, si me encuentro de maravilla. Pues mira, alguien se fijó y dijo, vaya, pues va a ser que esos fármacos, aparte de para matar al bicho del paludismo, pues también sirven para tratar. Y desde entonces se viene utilizando en muchas enfermedades inmunológicas inflamatorias, pero particularmente en el lupus. Porque en el lupus, durante muchos años, los antipalúdicos han sido un poco la hermana pobre, ¿no? Bueno, pues era un fármaco como poco potente, bueno, pues vamos a tratar con esto pues la piel, las articulaciones. El lupus es así un poco de chichinabo, ¿no? Pero realmente lo que se ha visto es que no. Es que los efectos antipalúdicos, los efectos crónicos, mantenidos en el tiempo, son enormes. Efectos beneficiosos sobre la actividad de la enfermedad, pero también sobre las trombosis, sobre las arterias metabólicas, bajan en la frecuencia de diabetes, la aterosclerosis, protegen de las infecciones, protegen del daño y aumentan la supervivencia. Y son los únicos fármacos que se ha visto, es verdad que en estudios, no ensayos clínicos, pero claro, ¿quién va a hacer un ensayo clínico de 15 o 20 años de duración? Ensayos observacionales replicados a lo largo del mundo. Hay series españolas, americanas, latinoamericanas, asiáticas, en diferentes razas, que todas coinciden de una forma u otra en que los pacientes con lupus que toman antipalúdicos de manera mantenida tienen una mucho menor mortalidad que los pacientes que no toman antipalúdicos. Esto, ya digo, no hay ningún otro fármaco en el lupus que lo haya demostrado. Por lo tanto, ya es una cuestión muy, muy importante. Claro, dices, ¿y a qué precio? Bueno, pues siempre se piensa, cuando se habla de toxicidad de antipalúdicos, se piensa en el tema del ojo. Esto es un fondo de ojo, como podéis ver aquí. Esto de aquí es el famoso ojo de buey, la toxicidad macular. Bien, es algo que te puede dejar ciego, pero realmente es algo que pasa muy pocas veces. Pasaba bastante más cuando usamos la cloroquina, que desde el punto de vista de toxicidad ocular es mucho más peligrosa que la hidroxicloroquina. La cloroquina pasa pocas veces. Y además pasa pocas veces si somos capaces de, 1, disminuir las dosis, 200 miligramos al día son suficientes, y 2, seguir las recomendaciones ya bien establecidas de monitorización de la toxicidad ocular que nos permiten detectarla de manera precoz y, en caso de que se produzca y estemos muy seguros de que está produciendo, no solamente por miedo a que se produzca, podamos suspender la medicación y por tanto, evitar que eso evolucione de una forma clínica. Cuando esto pasa, pues tenemos una alternativa. Pero en cualquier caso, hay que tener claro que en la mayoría de los grandes 90% de los pacientes con lupus, la hidroxicloroquina tomada de manera diaria contribuye enormemente a mantener el lupus de manera lupus controlado. Y para muchos pacientes es el único tratamiento. Por tanto, es una cosa que merece apostar claramente por ella. Como decía, en el caso poco frecuente de que se produzca toxicidad ocular, tenemos una alternativa y es la que antes comentaba, la mepacrina. La mepacrina es un fármaco que hay que ver con medicación extranjera, pero se consigue. Nosotros en el hospital los consigue la farmacia y la gente va a recogerla a la propia farmacia del hospital. Y tiene la ventaja de que no tiene toxicidad ocular. Es decir, gente con toxicidad ocular por hidroxicloroquina, en el caso de que se produzca, puede quitar la hidroxicloroquina y administrar la mepacrina. Es verdad que esos efectos a largo plazo de la hidroxicloroquina no se han demostrado para la mepacrina, pero probablemente también los tenga. Y además se puede también utilizar la mepacrina como añadido, es decir, sumar la hidroxicloroquina en pacientes que, a pesar del tratamiento, mantienen actividad articular o cutánea refractaria y nos ahorra por inmunosupresores. Su principal efecto secundario es que el fármaco es de color amarillo pollo y a veces a la gente le pone de color, bueno, no tan amarillo pollo, pero un poco amarillenta. Y esto, bueno, se puede también controlar manejando las dosis. Tercer grupo, inmunosupresores. Esto ya son un poco palabras mayores, aunque realmente tampoco es para tener tanto miedo, pero ya la gente como que le da ya como yuyu, ¿no? Decir, ojo, ya es que me han puesto un inmunosupresor. Insistir en este punto, el que el mayor inmunosupresor de todos, con mucha diferencia, son los glucocorticoides. Y aquí, pues tenemos indicaciones en general, digamos, hay dos grandes indicaciones. Una, cuando se afecta a un órgano grave, un órgano importante, el riñón, el cerebro, los pulmones, o cuando no podemos controlar el lupus utilizando dosis de corticoides de las que sabemos que son seguras, es decir, por debajo de 7,5 miligramos al día. Ahí es la segunda indicación de los inmunosupresores. Como digo, hay muchos inmunosupresores y tampoco voy a entrar en mucho detalle, la charla va a quedar grabada y podemos ir luego comentando, pero todos ellos tienen efectos adversos, pero que se pueden manejar de manera bastante sencilla. En la mayoría hay que controlar de manera regular
pues que no bajen los glóbulos blancos, que no se produzca anemia, que no bajen las plaquetas, un poco el hígado a veces, el riñón en el caso del tacrolimus, pero en general, usado a las dosis adecuadas y con el control adecuado, no dan grandes problemas. Y insisto, el riesgo de infecciones asociado a corticoides altas es mucho mayor que el riesgo de infecciones asociado a cualquier inmunosupresor, y eso también está bien establecido, ¿no? Y por último, el tercer grupo, digamos, las medicaciones nuevas, que serían los biológicos, ¿no? Los biológicos, digamos, que tienen la característica de que son fármacos dirigidos ya contra dianas mucho más concretas, ¿no? El corticoide es como pegar un tiro ahí con perdigón, ¿no? Y que, bueno, pues mata todo lo que pilla, ¿no? Y el biológico pues lleva un poquito, pues voy a inhibir esta molécula o voy a matar esta célula, ¿no? En el caso concreto del lupus, tanto el belimumab como el rituximab, que son los dos biológicos que usamos de manera más habitual, van dirigidos contra las células B, los linfocitos B, que, como sabéis, son los responsables de producir los anticuerpos. El lupus es una enfermedad mediada por anticuerpos, es un poco simplista esto, pero es una enfermedad mediada por anticuerpos, y si el linfocito B, que se produce los anticuerpos, consigo bajarlo, pues se supone que vendrá una respuesta. Y efectivamente, esto se ha visto que funciona. Son fármacos que se parecen en esto, pero por lo demás son diferentes. El rituximab es un poco como a lo bestia, ¿no? Tú haces el rituximab y zapapumba, te cargas todos los linfocitos B que pasan por ahí y te los cargas para una temporada larga. Es decir, ese paciente no es capaz de producir nuevos anticuerpos en un plazo de tiempo prolongado. Por ejemplo, eso tiene también un impacto sobre las vacunas. Sí puede producir anticuerpos contra cosas que ya conocía de antes, pero no anticuerpos nuevos. Y esto dura, ya digo, durante un tiempo, bueno, pues que a veces es de meses y a veces es incluso de años, ¿no? El belimumab es un fármaco como más sutil, ¿no? Lo que hace es, digamos, de manera, le deja al linfocito como medio muerto de hambre, ¿no? Y no funciona del todo bien. Y entonces, pues, está un poco perezoso y entonces no acaba de lindar y entonces, estas características hacen que la indicación sea distinta. Es verdad que los ensayos clínicos que se han hecho solamente han conseguido aprobar el belimumab, porque, bueno, los de rituximab en su día por ensayos clínicos, bueno, yo creo que mal planteados. De hecho, el belimumab es el primer fármaco que se aprobó en el lupus en los últimos 50 años, aunque ponga aquí que no había ningún fármaco, claro que había fármacos, pero bueno, es verdad que eso fue un hito y que de hecho en este último año se ha aprobado también para el lupus, para la nefritis lúpica. Ya digo, es el único biológico en este momento que está aprobado para el lupus. ¿Cuál sería un poco la indicación? Bueno, pues el rituximab es un poco más de, como he dicho, de tratamiento agudo en situaciones de riesgo vital y el belimumab es un poco más de tratamiento mantenido en el tiempo en situaciones de actividad persistente. Insisto, uno está aprobado, el belimumab, el otro no, pero el rituximab en general cuando lo pedimos como uso fuera de ficha técnica nos lo concede. Esto no suele haber grandes problemas si está bien justificado. Bueno, ya tenemos un poco todo el armamentario, ¿no? Entonces, durante muchos años, de alguna manera, yo que también contagiado por la manera inicial, que también ha cambiado mucho, el tratamiento de artritis reumatoide, digamos que el tratamiento que se plantea en el lupus es un tratamiento en escalera, ¿no? Es decir, que empiezo y me duele las articulaciones, pues toma antiinflamatorios. Que me siguen doliendo, pues toma cicloroquina. Que, oye, que me duelen, pues toma corticoides. No acabo de estar bien, pues más corticoides. Pues que todavía ahora ni me ha salido no sé qué. Bueno, pues te quito el dolquine, que no vale para mucho, ¿no? Eso es lo que se pensaba, y te pongo un inmunosupresor. ¿Qué tal? Pues te quito el inmunosupresor y te pongo un biológico. Es decir, de alguna manera se iba quitando un fármaco y poniendo otro, ¿no? Y va un poco ascendiendo a la escalera. Bueno, esto se ha visto que ya no tiene mucho sentido, y que es mucho más lógico, como ahora veremos, combinar fármacos. Porque, claro, la cuestión esta es, ¿para qué demonios tratamos el lupus? Y claro, ¿yo trato el lupus para quitarle a la señora la mancha de la cara? Pues, hombre, sí, pero no solo para eso. Y esto ya está bien establecido. Esto es una definición o unos objetivos que se plantearon en la guía práctica de lupus, que se hizo de manera conjunta por especialidades médicas y por los pacientes, está publicada por el Ministerio hace 3 o 4 años, y al final lo que queremos es controlar la actividad, claro, controlar más, porque si no controlamos la actividad vamos buenos, pero evitando el daño irreversible producido tanto por el lupus como por los tratamientos, de tal forma que aumentemos la supervivencia y minimicemos el impacto de la enfermedad y los tratamientos sobre la calidad de vida. Eso es importantísimo. Esto no consiste solamente en bajar la inflamación de la articulación o en quitarle la mancha de la cara. Consiste en que la gente pueda estar haciendo una vida normal o lo más cercano a lo normal que se pueda. Por tanto, no nos debemos centrarnos solamente en tratar lo que se ve, que es la actividad, sino que tenemos que hacerlo sin provocar con esos tratamientos daño, evitando que la enfermedad lo cause y sin provocar que los tratamientos ocasionen todavía más daño que la propia enfermedad. Así que nosotros desde hace un tiempo ya venimos funcionando pues un poco con 3 principios básicos que son como inamovibles, ¿no? para todo lo que supone el tratamiento del lupus, ¿no? El primero de ellos, la base del tratamiento del lupus, el único tratamiento del lupus a día de hoy es la hidroxicloroquina.
Eso no es, la isocronia no es el tratamiento de yo que sé qué manifestación, es el tratamiento del lupus como enfermedad, porque como hemos visto, tiene muchos efectos beneficiosos, entre ellos el bajar la mortalidad. Y después, en función de las manifestaciones que tengas, pues habrá que poner glucocorticoides, muchas veces, inmunosupresores, pues algunas también, biológicos, que tratarán manifestaciones concretas y que en un momento determinado, si las cosas mejoran, podremos quitar. Cosa que no va a pasar con la hidroxicloroquina, que como he dicho hay que mantenerla de manera continua porque es el tratamiento básico del lupus. Segunda cuestión. Cuando usas corticoides, no puedes de ninguna de las maneras poner más de 5 miligramos al día de manera crónica. Y crónica no quiere decir al cabo de 5 años. Crónica quiere decir que al cabo de, pues no sé, 12, 13 semanas, como mucho, si has empezado de dosis más altas, tienes que estar en 5. Y si tú tienes el lupus controlado con dosis mayores de 5, el lupus no está controlado. Es decir, nadie se puede quedar contento teniendo a una paciente presuntamente inactiva con dosis de 10 o 15 minutos al día de mantenimiento. Eso no es aceptable, porque ya sabemos que a día de hoy está demostrado que eso nos va a dar problemas. ¿Y esto cómo se gestiona? Tercer principio. Bueno, usa más pulsos de corticoides, es decir, cuando tengas la enfermedad activa, en lugar de las dosis altas por vía oral, la dosis todavía más altas por vía intravenosa, usa la vía no genómica, la vía esa que hemos dicho que es rápida y libre de efectos secundarios, durante pocos días, 3 días en general, controla la enfermedad, combina tratamientos desde el principio, por de hidroxicloroquina, si hace falta en los supresores, de tal forma que cuando des corticoides por vía oral, no empieces en 50, en 60, empieces en 10, en 15, 20, incluso menos, y bajes muy, muy deprisa, de tal forma que estés enseguida en 5, que es el límite que nos hemos establecido como el límite de seguridad. Así que un poco nuestra receta de cruces sería la que planteo aquí. Por cierto, ahí arriba a la derecha, aquí, podéis ver el logo. Esto no es el logo de la unidad, eso es el logo de una app. Es el logo de una app que está disponible, se llama Autoinmunes, que está disponible, es gratuita, se puede bajar tanto para YouTube, iba a decir, para iPhone como para Android. Y es una app que está dirigida para médicos. Es una app de tratamiento que hemos desarrollado en la unidad de autoinmunes de Cruces hace ya 2 años, pero que los pacientes también podéis tenerla, podéis consultarla y de hecho podéis curiosear por ahí, porque hay también algunos pensamientos filosóficos que de hecho podéis a veces comentar con vuestros médicos, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es, digamos, nuestra aproximación de tratamiento global al lupus? 1. Usar siempre hidroxicloroquina, salvo en los casos rarísimos en los que haya toxicidad. 2. En brotes leves moderados, es decir, una artritis, una afectación cutánea, ¿no? Una pericarditis no muy importante. Bueno, pues se pueden utilizar dosis bajas de corticoides, 2,5, 5, hasta 7,5, unos pocos días. ¿Que la cosa no va bien? ¡Pum! Te caen los pulsos. 125, 250 por 3, generalmente esto hace un efecto muy rápido, y luego pues a bajar la dosis de corticoide de prisa. Que el brote es más grave, tienes una afectación renal, tienes una afectación, pues una trombopenia importante, bajada de plaquetas, o tienes un brote leve moderado de los que no acaban de responder. Bueno, pues los pulsos de 250 o hasta de 500, en el caso, sobre todo, de afectación de órgano vital, también 3 días consecutivos, y entonces la persona se pone un poquito más alta, como mucho a 30. Nosotros 30 ya usamos muy rara vez, la nefritis y últimamente nos quedamos en 20. Y vaya como vaya la cosa, bajas el corticoide de manera rápida y de manera pautada. Es decir, si va todo bien, lo bajo. Si las cosas no van bien, también lo bajo y ya pensaré en otra cosa. De tal forma que, como digo, en pocas semanas, como mucho, si empiezas en 30 miligramos, en el plazo de 12 semanas, estés en 5 miligramos al día. Y eso tiene que ser sí o sí, porque si te fías de la enfermedad, puedes acabar cometiendo el pecado de mantener a la gente durante meses con dosis de corticoides que ya sabemos que nos van a dar problemas. Si la afectación orgánica es grave, es decir, tienes el riñón afectado, solo con lo anterior no va a ir, hay que poner inmunosupresores, o si al bajar la medicación el lupus rebrota, entonces hay que añadir inmunosupresores. ¿Qué inmunosupresores? Pues depende un poco de la afectación orgánica. Por ejemplo, en la nefritis lúpica nosotros usamos siempre ciclosamida, o casi siempre, también micofenolato. Metotrexato es bueno para piel, para articulaciones. La cetoprina es un fármaco un poco general de como corticosteroides y se puede usar en el embarazo al igual que tacrolimus. Pero recordad que en caso de afectación básicamente articular o cutánea, el primer paso puede ser añadir mepacrina, que es un antipalúdico que no es un supresor y que, por lo tanto, tiene un mejor perfil de tolerancia y que muchas veces solo con eso funciona. En el caso de que todo vaya mal, tenemos los biológicos. Y un poco nuestra indicación así, para entenderlo bien, es que si la cosa va mal de verdad, es decir, tienes una afectación que compromete la vida, una nefritis lúpica de las que no responden rápido, una hemorragia velar que al paciente la puede matar, si la cosa va mal,
ponemos rituximab. Y si la cosa no acaba de ir bien, es decir, la paciente no está tan mala, pero no acaba de estar controlada a pesar de ponerle todo lo que tenemos, entonces usamos el belimumab. Ya digo que es un fármaco de perfil más crónico, ¿no? Todo esto, bueno, pues se ha ido cociendo a lo largo de los años, y nos habéis oído hablar de esto pues, ya unas cuantas veces, ¿eh? Y afortunadamente en las últimas guías del EULA, en el año 2019, ya se empiezan a plasmar algunas de esas ideas. Por ejemplo, el usar pulsos de corticoides, no solamente en situaciones de riesgo vital, sino para ahorrar corticoides orales y para conseguir un efecto terapéutico rápido, usar inmunosupresores de manera precoz. Es decir, esas ideas ya empiezan a aparecer en las recomendaciones, digamos, oficiales, y digo que ya están calando. Y en este artículo ya aparece un poco escondido en una tabla de esas que aparecen ahí, que hay que buscarlas online, pero ya aparece algo que yo nunca había leído hasta ahora, que es esto. En cualquier circunstancia se evita utilizar dosis de 1 miligramo por kilo día de prednisona oral. Esto, insisto, hasta el año 2019 yo nunca lo había visto escrito en ninguna recomendación oficial, me parece que ya era hora, y es que ahí para felicitarse, ¿no? Así que realmente creo que estamos en un momento en el que el tratamiento del lupus no tiene que fiarse exclusivamente a los corticoides, ni básicamente a los corticoides, y que tenemos armamentario suficiente para acabar con el esquema de 1 miligramo por kilo día, ¿no? Bueno, la charla se podía acabar aquí, pero voy a añadir 5 minutillos más de otras cosas que son igual más pensamientos que recomendaciones claras. No todo en las enfermedades, en el lupus también, son pastillas, no todos son fármacos. Hay otra serie de cosas que hay que hacer. Hay una cosa que es importantísima, que es escuchar. Escuchar a las pacientes. Esto lo he contado alguna vez más, pero lo vuelvo a contar porque creo que es súper ilustrativo. Hace unos años, en una reunión con pacientes europeas en Pisa, 2 o 3 años, hablando un poco de las cosas que los médicos y pacientes tenemos que hacer para que las cosas fueran mejor. El primer deseo de las pacientes fue: en la consulta nos gustaría que los médicos hablaran más de nuestra vida y menos de nuestra enfermedad. A mí me parece un pensamiento absolutamente claro, porque si no sabes a quién se está tratando, tampoco sabes cuáles son sus expectativas, sus limitaciones, los objetivos de tratamiento. No es igual. El grado de caña que tienes que dar a alguien que tiene una vida muy activa que a alguien que la tiene menos es fundamental. Ahora bien, escuchar es importantísimo, pero no es lo único. Es decir, a la gente también hay que mirarla, hay que tocarla, hay que acercarse. Es decir, son imprescindibles las consultas presenciales. Y esto lo digo porque es que estamos ahora mismo en un momento en el que la gente parece que han descubierto la pólvora y han decidido que esto del Zoom es estupendo y que se va a hacer las consultas por vía telemática, por vía telefónica. Antes lo hablaba con María Galindo antes de empezar la charla. Las telefónicas son una mierda. Se pueden hacer para cuestiones puntuales, un determinado, que te sube, pero por Dios, no se pueden cambiar las consultas presenciales por consultas telefónicas. Es horrible porque te impide desarrollar una relación fluida con pacientes a los que vas a ver durante muchísimos años. Por tanto, es una reivindicación que tanto los médicos como los pacientes tenemos que mantener. Las consultas tienen que ser presenciales, salvo cuestiones puntuales o salvo complementos. Para esto hace falta tiempo. Y es también fundamental. Es decir, las consultas no puede ser un pim pam pum. A veces lo son. Pero yo siempre digo, a veces en las consultas, si la paciente está súper bien, igual hablas, no sé, de qué bar de Bilbao tiene buenas tortillas, que también está bien. Y que la gente te pueda expresar y te pueda sacar sus historias y que todos lo vayamos conociendo. Y que eso te hace también a ti tener una idea, como he dicho, de cuáles son los objetivos de tratamiento específicos que tienes que tener para determinadas pacientes concretas. Insistir muchísimo en el concepto de equipo. Estos son los miembros actuales de nuestra unidad. Y bueno, luego cada uno tiene sus cosillas, cada uno tiene su manera de hacer las cosas, pero hay que consensuar, hay que tener un plan de actuación común, unos principios comunes, es una cosa que yo suba el corticoide y luego venga otro y lo baje, hay que tener una serie de cuestiones compartidas, tanto dentro de la propia unidad específica como con otros especialistas. Es decir, es fundamental el tema, la palabrita de moda multidisciplinar. Bueno, pues eso tiene que ser, pero tiene que ser de verdad. Entonces, pues hay que tener consultas con las nefrólogas, hay que tener consultas con los ginecólogos, con los oftalmólogos, fundamental, porque al final son los que van a acabar diciendo si nuestro paciente tiene o no tiene toxicidad ocular. Y muchas veces la gente, los oftalmólogos ven más de lo que deberían ver, porque ven una cosa y dicen, no, será del lupus, no, será de la hidroxicloroquina, se la quito y ya está, porque ellos no están sensibilizados sobre lo importante que es la hidroxicloroquina para el lupus. Entonces, tener unos oftalmólogos que entienden esto es fundamental. Y aquí, en esto del multidisciplinar, yo creo que hay algo que falta en España, luego lo comentaré con María, pero absolutamente, que es la colaboración entre internistas y reumatólogos, que llevamos muchos años llevándonos muy mal y que yo creo que ya es momento de que lo llevemos un poco mejor. Y que dentro de esos equipos multidisciplinares
estemos las dos especialidades. A ver cómo, si arreglamos el mundo dentro de un rato. Fundamental el papel de la enfermera. Nosotros tenemos a Mónica desde hace 10 años y en nuestra vida ha cambiado desde que está Mónica con su lupus móvil que está ahí. Esto es la consulta, esto es la telemedicina, pero eso es además de, esto no es el lugar de, llamadas todos los días un montón, soluciona un montón de problemas, ahora con las vacunas ni os cuento. Esto es fundamental. Fotos que te manda la gente, la capacidad que tiene de explicar las cosas que el paciente le cuenta a la enfermera y no le cuenta al médico. Esto es clave. Cualquier unidad de autoinmunes medianamente organizada tiene que tener una enfermera. Pocos la tienen, pero es una cuestión también que hay que organizar. Y luego hay una serie de recomendaciones. Primero, las pacientes, pues si no toman las pastillas, malamente. Entonces, hay que tomarse las pastillas. Y esto es una cosa que parece de perogrullo, pero es que muchas veces no sucede. Se ha visto que el incumplimiento es más del 50%. Pero claro, hay que ayudar a la gente a tomar pastillas. ¿Cómo? Pues no poniendo 50.000. Efectivamente, uno tiene la tentación de tratar el lupus y el colesterol y la tensión y la caída de pelo y ya, pero hay que priorizar. Entonces, yo siempre digo, si la gente toma 10 pastillas, se va a tomar 5. Y de las 5, una que va a dejar es el Dorquine porque es la más gorda y la que peor sabe. Entonces, no es buena idea. Entonces, hay que pactar con la paciente y que lo que se pacta en la consulta se cumple. Y intentar minimizar, dentro de lo posible, priorizar tratamientos. Y igual, para combatir la hipertensión, pues es más importante que la gente haga ejercicio, que baje la sal y que baje de peso, que meterle un pastillazo. Porque es muy importante, y antes lo ha dicho María también, controlar esas otras cosas. Riesgo vascular, fundamental. Teniendo lupus no se puede fumar de algunas maneras, pero no solamente por esto, sino porque los antipalúdicos no funcionan en gente que fuma. Ojo a la vitamina D. Gente con fotosensibilidad protegida del sol, la vitamina D no se sintetiza, baja la vitamina D, malo para el cansancio, malo para la osteoporosis, a veces malo también para el lupus. El tema de la alimentación, importantísimo, no coger peso, para las articulaciones es mortal, para la tensión también. Y luego el tema del sueño, esto es fundamental. Hay una epidemia de no dormir y eso ocasiona un montón de síntomas, sobre todo cansancios musculares que a veces se confunden con la actividad de lupus. Y gran parte de la culpa de no dormir la tienen los aparatitos. Muchas chavalas jóvenes que se nos van a la cama y se pasan hasta las 2 de la mañana allí whatsappeando con los amigos, viendo luz azul al casco porro, las neuronas se les ponen así y hasta las 5 de la mañana no cierran el ojo y a la mañana se levantan descojonados. Entonces, esto es algo que es fácil. Es fácil de diagnosticar, difícil de implementar, porque yo he tenido broncas y digo, chavales, me han puesto a llorar en la consulta. ¿Y qué no es esto? Pues sí es esto. Nosotros hemos quitado muchos cansancios a la gente que parecían de lupus, que meten desconectando el móvil y dejando a la gente dormir durante la noche. La paciente tiene que aprender a llevarse bien con su enfermedad, le va a acompañar toda la vida. Entonces, hacer su amiga no lo sé, pero de alguna manera aprender a convivir con ella, aprender a conocerse, conocer sus límites y no exigirse más de lo que debe. Efectivamente, el objetivo es llevar vida normal, pero el término normal yo creo que tiene bastante rango. Y por tanto, entre unos y otras tenemos que acabar acordando dónde está la normalidad y aprender, como digo, a llevarse bien y a convivir con la enfermedad. Y finalmente, hay que tener claro que esto de la salud no puede ser una cuestión de privilegios. Esto no puede depender de dónde vayas, te dan el fármaco o no te lo dan. Es decir, la salud tiene que estar garantizada por ley, la sanidad tiene que ser pública, gratuita, y esto hay que defenderlo con uñas y dientes. Y lo digo sabiendo que las tendencias son otras y que esta cosa del COVID está favoreciendo de manera terrible el crecimiento de los seguros privados. Una enfermedad como esta no se puede de ninguna de las maneras llevar en el ámbito privado. Alguien me dirá, pues, ahí sí, me da igual. Esto es una cuestión de sanidad pública, de hospitales bien dotados, de colaboración de especialidades, de colaboración primaria especializada. Esto no es algo que tengas que pagar por ello. Esto es algo que hay que garantizar, que la sanidad pública lo cubre y para eso la sanidad pública tiene que estar fuerte y tenemos por tanto que defenderla. Y ahora sí que sí, con eso termino y cuando queráis, pues empezamos con el turno de preguntas. Muchísimas gracias y a ver qué sale ahora del debate. Pues muchísimas gracias, doctor Ruiz y doctor Zas. Sin duda, su ponencia, y al igual que la doctora Galindo, ha sido muy interesante, muy divulgativa. Hemos conocido muchos detalles que sin duda han sido muy interesantes, muy importantes y que además ha suscitado preguntas en la audiencia que ahora trasladaremos. Antes de pasar
al turno, falta un minuto para las 6:30 de la tarde. Estamos en riguroso directo en esta jornada sobre lupus. Queremos saber, hoy hemos tenido 2 ponencias, la primera con la doctora María Galindo Izquierdo, la volvemos a presentar, especialista en enfermedades autoinmunes, sistémicas y de reumatología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, además de presidenta electa de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid, SORCOM, y miembro del Comité Científico de FELUPUS. Ella nos ha hablado en su intervención sobre qué es el lupus. Seguidamente hemos tenido al doctor Guillermo Ruiz Irastorza, que nos ha hablado sobre tratamientos en el lupus. Él pertenece a la Unidad de Investigación de Enfermedades Autoinmunes y del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Ya saben ustedes que estamos retransmitiendo en directo, que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de los diferentes canales de FELUPUS en Facebook, Twitter y YouTube, y ahora a continuación se las vamos a trasladar a nuestros doctores. Pues ahí tenemos la primera y se la va dirigida a la doctora Galindo. Doctora, nos preguntan, ¿cuáles son los tips que un médico de cabecera debe de tener en cuenta para sospechar de una enfermedad autoinmune y derivarla a un especialista? ¿Qué le hace a un médico de cabecera sospechar que es una patología que debe tratar un médico especialista? Bueno, depende de cada pregunta, ¿no? Pero yo creo que lo primero es tener en cuenta las características del paciente que tiene enfrente. Si es una mujer joven, pues ya con eso la sospecha es mucho mayor. Y luego en función de los síntomas. Es verdad que estas enfermedades autoinmunes tienen una serie de síntomas que comparten casi todas las enfermedades, ¿no? Sobre todo las manifestaciones del aparato locomotor, dolor articular y en general es de características inflamatorias, es decir, un dolor que empeora con el reposo, que mejora con el ejercicio. Por supuesto, si cuenta algún tipo de fotosensibilidad o de lesiones cutáneas, es otra de las manifestaciones más típicas. Y luego, analíticamente, pues una cosa muy típica del debut de estas enfermedades también, del lupus en concreto, que es lo que estamos tratando hoy, pues que tengan en el hemograma, pues por ejemplo, que tengan los leucocitos bajos o los linfocitos bajos, pues esas son las cosas que en general te suelen orientar. Luego es verdad que hay determinadas pruebas de laboratorio que en atención primaria, en función de cada área sanitaria, tienen acceso a solicitarlas o no, y no todo el perfil de autoanticuerpos que podemos pedir desde una consulta especializada tienen acceso desde primaria, ¿no? Pero yo creo que una patología, pues eso, unos síntomas en general de aparato locomotor, porque es con lo que suele dar la cara a la enfermedad, astenia, mujer joven, historia de fotosensibilidad, décimas de fiebre, que es otra de las cosas que suele acontecer al principio de la enfermedad, de una fiebre que no se justifica pues por una clínica infecciosa. Yo creo que ahí es obligado al menos pensar en la enfermedad. Y si ellos no tienen posibilidad de solicitar esas pruebas, porque insisto, no es igual en todas las áreas sanitarias, pues derivarlo de manera preferente al especialista correspondiente. Uh-huh. ¿Puedo añadir una cosa? Por supuesto, doctor, le escuchamos. Hay un análisis muy sencillo que nosotros siempre reclamamos, que es la orina. También. Que la orina, joder, muchas veces a la gente ingresa en un hospital y se va a un hospital de 4, 5 o 10 días esto y nadie ha hecho una orina, ¿no? Entonces la orina es barata y no duele, ¿eh? Y a veces con la orina, cosas sencillas están ahí. Dices, mira, tiene un poquito baja la plaqueta, un poquito bajo el leucocito y tiene 2 cruces de proteínas en la orina. Hostia, pues ya está. Entonces, no cuesta nada hacer orinas, es una cosa que está al alcance de cualquiera y hay que acostumbrarse a pedir orina a la gente dentro de la rutina habitual. Es mucho más práctico pedir orina que pedir fosfato, por ejemplo. Dejo de compartir. Pues seguimos aclarada esta pregunta de la importancia que tiene el papel del médico de cabecera. Seguimos con más preguntas. En este caso, Mercedes Marimón nos pregunta ¿por qué el sol es tan perjudicial en el lupus? ¿Contesto, Guillermo? Sí, doctora Galindo. Pues, a ver,
Por una parte, porque los pacientes con lupus en un alto porcentaje tienen fotosensibilidad y eso lo que conlleva es el riesgo de que puedan tener erupciones cutáneas que, bueno, pues tiene su repercusión estética. Si la afectación cutánea es aguda, es decir, es muy florida, es una afectación que luego se resuelve. Pero hay otro tipo de manifestaciones cutáneas que tienen un curso subagudo o un curso más crónico, y el crónico fundamentalmente, el lupus discoide, bueno, pues puede dejar, cuando mejora la lesión cutánea, deja cicatrices y esas no son reversibles. Si se afecta al cuero cabelludo, pues puede dejar una zona de alopecia y ahí no vuelve a crecer el cabello. Pero aparte del efecto estético que puede tener, es porque el sol es un factor desencadenante de actividad de la enfermedad, y una de las cosas por las que es malo el sol, porque el sol en todas las personas, el sol nos daña las células de la epidermis, de la piel, ¿no? Cuando esas células se dañan, pueden liberar antígenos, se destruyen esas células, mueren esas células y liberan porquería, y es mucha de esa porquería que se libera puede actuar como antígenos, como dianas, para que esa respuesta inmunológica alterada que caracteriza al lupus reconozca esos desechos celulares como si fueran antígenos. Entonces se pone en marcha toda la maquinaria de la reacción inflamatoria, y por eso no solamente es por el efecto estético, sino porque el sol puede desencadenar episodios de actividad de la enfermedad, y por eso no todos los pacientes tienen la misma fotosensibilidad, ni todos tienen esta sensibilidad a entrar en actividad por la exposición al sol, pero como eso no lo sabemos, pues por norma hay que recomendar una protección solar siempre, además no solo en verano o en primavera, todo el año, es decir, toda la zona cutánea que vaya expuesta, la cara, los brazos, las manos, debe ir protegida, y además debe ir protegida varias veces al día, porque las cremas se absorben y se pierde el efecto. Y por eso es muy importante lo que decía Silvia al inicio de la reunión, ¿no? Sería fundamental pues que esta iniciativa que se está viendo ahora en las redes se haga realidad, vaya, es decir, que se considere como una medicación, no como un capricho para estos pacientes, ¿no? Gracias, doctora. Seguimos con más preguntas. En este caso, María Piedad Martín nos pregunta si los antipalúdicos pueden subir la ceca y tener también problemas musculares. Bueno, hay una miopatía, o sea, afectación muscular por los antipalúdicos. Es rara, ¿eh? Y muchas veces no sube la CK. Entonces, a veces lo que te da son dolores musculares y bueno, a veces es complicado de diagnosticar. O sea, el diagnóstico fino es con una biopsia, que es un poco demasiado. Pero yo sí tengo algunas pacientes que tienen un dolor de piernas ahí raro, les he bajado el Dorkine y les ha mejorado. Pero vamos, es un efecto adverso infrecuente. O sea que bueno, yo creo que si alguien tiene dolores musculares tomando antipalúdicos, hay 3 o 4 cosas antes que hay que descartar. Por ejemplo, que tenga bajo el hierro, la vitamina B. A empezar. Pues otra pregunta, en este caso, Carmen Álvarez, ella nos dice, ¿cuánto tiempo puede mantenerse el tratamiento con hidroxicloroquina y cuándo puede preverse el efecto adverso cardíaco con este tratamiento? Aquí viene el COVID. Esto ha sido, claro, es que esto ha sido, dentro de los muchos daños colaterales que ha tenido el COVID, ha sido uno de ellos, ¿no? El colgar el cartel de maldito a un fármaco maravilloso como el hidroxicloroquina, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo puede mantenerse? Pues si no te da toxicidad, siempre. Salvo que haya otra cosa que se invente que funcione igual de bien, pues siempre. Hombre, decirle siempre a alguien que tiene 20 años, pues es complicado. Pero a día de hoy, no está claro. Es verdad que hay gente que está haciendo estudios de suspensión de hidroxicloroquina en pacientes con lupus de larga evolución. Tal. Bueno, lo que se ha visto es que algunos no brotan en el corto plazo, pero claro, los efectos beneficiosos son más amplios que el control de la actividad de la enfermedad, ¿no? O sea, aquí de entrada, siempre. Y lo del efecto adverso cardíaco, pues hombre, lo que se ha visto en el asunto del COVID, esta gente que tenía arritmia y tal, pues hombre, sobre todo dosis altas de hidroxicloroquina, que eran más altas de las habituales, combinadas con fármacos que también eran cardiotóxicos, en gente que estaba muy jodida. A ver, o sea, yo la verdad es que no hacemos electros a la gente de manera habitual, igual no sería una mala idea, pero yo en todos los años que llevo trabajando creo que no he visto a nadie que se me haya hecho una arritmia por antipalúdico. Igual me la he comido, pero no sé, María, ¿tú has visto mucho lío en el corazón? A ver, hemos visto algún caso de bloqueo cardíaco, pues un bloqueo AV o lo que sea, pero en gente mayor y que
no tienes tampoco la certeza absoluta de cuánto es por el antipalúdico o cuánto es porque esa persona iba a hacer esa toxicidad, ¿no? Pero es verdad que a mi juicio es excepcional la afectación cardíaca, excepcional. El mensaje es que son fármacos muy seguros, es un fármaco muy seguro que hay que mantenerlo durante muchísimo tiempo a las dosis adecuadas, insisto. Sí. 200 miligramos probablemente es suficiente para la mayoría de la gente, salvo que esté muy pasada de peso. Más preguntas, en este caso de Jesús Miguel Calvo. Su tratamiento es de 0,25 de prednisona al día, Dolquine 200 miligramos, 2 al día y metrexato 10 miligramos a la semana. ¿Es un tratamiento fuerte? Fuerte. Bueno, no sé, a ver, 0,25 supongo que será 2,5, ¿no? Bueno, ya he comentado, Dolquine probablemente, hombre, si eres un hombre y eres grande, pues igual 400 es tu dosis, pero en principio 5 miligramos por kilo día, de ahí no hay que pasar. Bueno, yo creo que es un tratamiento, depende, es que esto de fuerte o no fuerte depende un poco de cómo estés. O sea, entiendo que tendrás infecciones cutáneas o articulares, ¿no? Y si con eso, o sea, la respuesta es, si con esto estás bien controlado, tranquilo. Ya va tiempo de bajar las cosas. No es una cosa que te vaya a poner en peligro la vida en los próximos 80 años. O sea que si estás bien con esto, pues tranquilo. Igual dentro de 2 o 3, pues intenta bajar el método de 7,5 y a ver qué pasa, ¿no? Nosotros siempre, bueno, yo creo que es una práctica bastante habitual, ¿no? Cuando ya estás con estas 3 cosas, nosotros lo que hacemos primero es bajar el corticoide a 2,5, luego intentar quitar el inmunosupresor y luego intentar quitar el corticoide. Y dejar a la gente solo con antipalúdicos. Hay gente que quita primero el corticoide y luego deja el inmunosupresor. Es una cuestión de gustos, yo ahí no me meto mucho, pero bueno, nosotros tenemos la sensación de que el corticoide a veces 2,5 hace un efecto ahí de fondo de salsa, pero tampoco hay que tener prisa. Es decir, hay muchas veces que a la gente le pones un tratamiento, consigues después de mucho tiempo estar mal, que esté bien, entonces te entra la prisa, empiezas a quitarle cosas, entonces vuelve a estar mal. Entonces, si estás con esto una temporada larga, no pasa nada. Otra pregunta en este momento de Paqui Bote. Ella dice que tiene lupus y epilepsia y se vacunó el miércoles y ahora tiene miedo por los trombos, por la mala circulación, porque siempre estaba baja de defensas y con dolor de cabeza. ¿Qué hace? ¿Se vacuna? Pregunta ella. Bueno, las vacunas creo que hablan mañana. Ya me imaginaba yo que nos iba a quedar aquí el muerto a nosotros también. A ver, esto de las vacunas, yo creo que, o sea, de entrada, yo creo que el mensaje es que del COVID hay que vacunarse. Yo creo que o hay que pasarlo, que es la otra manera de estar inmunizado, ¿no? A partir de ahí, yo creo que el mensaje ese de para todo el mundo lo mismo tampoco es un mensaje acertado. Y afortunadamente hay varias vacunas en el mercado y que se ha visto, bueno, pues que los efectos secundarios pueden variar dependiendo de grupos de edad y demás, y hacerte elegir más una que otra. Pero de entrada, el hecho de que tengas epilepsia y el hecho de que tengas dolor de cabeza no contraindica para nada ponerte tu vacuna. Nosotros solamente en algunas circunstancias muy particulares, es decir, que la gente esté en una situación de actividad de la enfermedad, como cualquier otra vacuna, intentamos decir, espera un poco, ¿no? Y sobre el tema de AstraZeneca, pues yo creo que hay ahí, bueno, pues un asunto que está claro que hay un efecto adverso muy serio, que es infrecuente, pero que es muy serio, y creo que se puede un poco, como he dicho, acotar, y que igual en gente que veas que por edad, por otros factores de riesgo, podría tener un poquito más de probabilidades, pues elegir otra vacuna, ¿no? Pero vamos, de entrada, lo normal es que si tu médico te ha dicho que para adelante, pues para adelante. Pues otra pregunta. Si el tratamiento biológico ataca directamente a las células que producen el brote, ¿por qué no se utiliza antes que una cortisona o un inmunosupresor que ataca a todo el sistema inmune? Buena pregunta. Es buena. Sí, a ver, yo creo que hay varias razones. La primera, porque son los últimos y son más caros. Exacto. Y no es una causa menor. O sea, yo en la última diapo he hecho un alegato a favor de la sanidad pública. Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer para mantener la sanidad pública es no arruinarla. O sea, si al final a todo el mundo le pones el tratamiento del 1.000.000 de euros, pues la hemos liado, ¿no? Entonces, a mucha gente no le va a hacer falta. Realmente, la hidroxicloroquina es un fármaco que es fantástico. Y que todo eso que hacen los biológicos también lo hace. Yo, a ver, cuando a la gente le ponen belimumab, por ejemplo, un fármaco biológico estos de larga duración, que tiene sus indicaciones, y no están con Dolquine, yo pongo muy enfermo. O sea, digo, no, es que eso no puede ser. O sea, la cosa es empezar por el principio. El corticoide es verdad, que, bueno, pues que dice, si tiene tantos efectos adversos, ¿por qué no pongo otra cosa? Bueno, pues igual esto se llega, como se ha llegado a la reumatoide, ¿no?
Pero a día de hoy también es verdad que el corticoide de dosis baja sabemos que no da grandes problemas. Es decir, tenemos capacidad de manejarlo. Y seguramente en los próximos años se irá estableciendo un perfil de pacientes en los cuales se puede utilizar el biológico antes. Pero desde luego no antes que la hidroxicloroquina, a día de hoy. No sé, María, ¿cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay un escenario en el que probablemente deberíamos de empezar a utilizar antes el biológico, ¿no? Paciente que debuta con un lupus muy florido, pues de esos lupus graves, ¿no? Afectación renal, una hemorragia alveolar o unas plaquetas de 3000, pues en vez de andar mareando la perdiz, que si subo bajo los corticoides, que si ahora le voy subiendo un poco el micofenolato o el inmunosupresor de fondo que utilices, pues que deberíamos ser más alegres a la hora de pautar en ese tipo de pacientes el biológico. Es verdad que afortunadamente el porcentaje de pacientes que debutan de manera tan agresiva es más bajo. Entonces, en esos pacientes yo creo que sí que tiene su sitio. Y yo creo que poco a poco lo vamos incorporando esto a la práctica clínica, ¿no? El pensar en los biológicos mucho antes de lo que lo hacíamos hace 5 años, que lo dejábamos para los pacientes pues ya descartados de cualquier tipo de posibilidad con otros fármacos. Ahora los tenemos en mente, pero es verdad que para un lupus con una afectación leve o moderada, pues probablemente un metotrexate y un Dolquine para una afectación articular es tan bueno y aún mejor que el empezar con rituximab en cuanto también a efectos secundarios, porque los biológicos, bueno, pues no están exentos de efectos secundarios, ¿no? Que eso no hay que olvidarse, al margen del coste. Pero yo en un paciente grave sí que soy cada vez más probiológico y probiológico precoz, y un poco en el sentido que decía Guillermo, porque lo hemos aprendido de la artritis reumatoide o de las espondiloartropatías, ¿no? Que son enfermedades distintas, parecidas en algunas cosas, pero en las que la terapia biológica se utiliza muy precozmente y ahí sí se ha demostrado claramente que el uso precoz mejora el pronóstico funcional de estos pacientes, ¿no? Lo que pasa es que en esas enfermedades no hay hidroxicloroquina. Yo creo que esa es la diferencia con el lupus, ¿no? Aquí tenemos un fármaco que usado de base funciona mucho y que si no lo quitas evitas muchos problemas. No digo que la gran diferencia con el reumatoide y con las espondilopatía es el Dolquine. Pues son las 7:15, seguimos, nuestros doctores siguen respondiendo sus preguntas. En este caso le toca el turno a Mirta Mariña, que nos pregunta si se puede utilizar hidroxicloroquina después de haber utilizado inmunosupresores como el micofenolato o hay una escala de tratamiento. No, se puede utilizar, pero no se debe utilizar después, se debe utilizar antes. O sea, el primero. Hola, buenos días, tengo lupus, toma hidroxicloroquina, se acabó la discusión. Y a partir de ahí ya pondremos lo que haga falta. O sea, lo que no tiene sentido es... A ver, es verdad que esto ha pasado durante mucho tiempo y yo creo que todavía sigue pasando, sobre todo en gente que tiene afectación renal, que tiene nefritis lúpica. Entonces, hay gente que piensa, bueno, si tienes el riñón mal y te voy a meter aquí todo lo que tengo, pues el Dolquine como que me sobra, que eso es como poca cosa, ¿no? Y eso se ha visto que no es verdad, es que incluso para el riñón, la hidroxicloroquina se ha visto que aumenta la frecuencia después del tratamiento. Entonces, la hidroxicloroquina es el tratamiento de base de todos los lupus, salvo que tengan problemas que son pocos. Y sobre eso ya pondremos lo demás. Evidentemente, si te ha puesto micofenolato y no te ha puesto hidroxicloroquina, pues que te la pongan ya. Pero, de entrada, lo correcto es ponerla al principio. Porque esté estupendamente bien, al principio. Que te dé un brote, ¿sabes lo que ha pasado? Hola, me acabas de diagnosticar. No, me da igual, te pongo hidroxicloroquina para que lo tengas más. De manera continua. Más preguntas. Paqui Bote tiene la siguiente. Ella dice tener derrames oculares un par de veces al año. ¿Puede ser debido al Dolquine que toma? María, te veo. No, en ningún caso. Es decir, que no tiene nada que ver. Habrá que vigilar primero dónde tiene el derrame, si es conjuntival o por qué se le pone el ojo rojo, pero no entra dentro de las complicaciones por el Dolquine. Aparte de lo que ha dicho Guillermo, que es raro ver la toxicidad, bueno, pues la toxicidad por Dolquina hay de dos tipos, ¿no? O bien porque se deposite el fármaco en la córnea y es una cosa que si lo detectas en tus revisiones oftalmológicas, quitas el fármaco y desaparece el efecto secundario, y luego está la complicación más grave que es la del daño de la mácula, ¿no? Pero es raro y para eso además van los pacientes a la revisión oftalmológica, no, lo de los derrames por el Dolquine, vamos, no.
Ujú. Siguiente pregunta, en este caso Nerea Campanón. ¿Se puede estar mucho tiempo con metotrexato? Ella dice llevar más de un año con Dolquine y este medicamento. Sí, claro. De por vida. Los reumatólogos tienen muchísima experiencia en el reumatoide durante años y años con metotrexate, ¿no? A ver, los inmunosupresores, de entrada, el pensamiento es cuanto menos tiempo lo tengas, mejor, ¿vale? Pero si el quitarlo supone que la enfermedad brota, pues ya no mola. Entonces hay que tenerlo el tiempo que haga falta. Entonces, el metotrexate, tenerlo 2, 3, 4, 5 años, 100, 10, pues igual se puede. Pero lo que insisto, o sea, sabiendo que el objetivo es quitarlo, si lo quitas demasiado pronto es que vuelves a empezar la historia. Entonces vuelves a empezar otra corticoide, ¿no? Entonces, si está la cosa bien, aguanta un tiempo. Y luego trabajándolo poco a poco, con el objetivo de quitarlo en el futuro, pero que igual tienes que tener el tratamiento 3, 4, 5 o 10 años, y no pasa nada. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que estas enfermedades son enfermedades para toda la vida. Es decir, que es muy raro el paciente que tiene un brote inicial y luego nunca más vuelve a tener actividad de la enfermedad. Entonces, es lo que dice Guillermo, es mucho peor estar entrando y saliendo de brotes en actividad, que a lo mejor vas a necesitar corticoides a dosis más altas y que en función del tipo de actividad que tenga el paciente, cada brote de estos al final te deja un daño en el crónico, es decir, eso está claramente descrito en la nefritis lúpica, pero podría ocurrir, por ejemplo, en un paciente que haga pericarditis de repetición. Si haces pericarditis de repetición, al final la membrana del corazón se engrosa, queda una pericarditis, o sea, una membrana engrosada, y eso te puede producir una complicación más grave, que es una pericarditis constrictiva, ¿no? Quiero decir que depende del tipo de lupus y de paciente, pues te puedes plantear como objetivo en algún momento suspender la inmunosupresión, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que la enfermedad es para toda la vida. Y partiendo de esa premisa, pues lo normal es pensar qué tratamiento vas a necesitar de por vida, aunque sea solo con Dolquine, pero... Está claro que el lupus, al ser una enfermedad crónica que requiere tratamiento de por vida, pues está generando muchas dudas e inquietudes entre nuestra audiencia, y ahí lo vemos en las preguntas, como es el caso de María Piedad Martín. Ella dice, ¿cuál es el problema para la formación de los equipos interdisciplinares en los hospitales? ¿Por qué en unos hospitales funcionan y en otros no? Bueno, igual aquí yo creo que tenemos que contestar los dos, seguro. Sí. Entonces, a ver, yo digo muchas veces que lo peor o una de las cosas malas que tiene ser médico es que hay que tratar con otros médicos. Y los médicos, pues creo que somos una gente que así de salida tenemos unos egos tirando a grandecitos. Entonces, bueno, yo creo que muchas veces son disputas ridículas por mantener el control de la situación. Y es así de triste. Entonces, al final esto depende mucho de las relaciones interpersonales. Y para hacer un equipo multidisciplinar, para colaborar con otros, hay que tener un alto grado de humildad y de confianza, ¿no? Entonces, tú tienes que formarte tu gente. Y luego es verdad que alguien tiene que dedicarse un poco, tiene que ser un poco el eje alrededor del cual gira la historia, ¿no? Pero es un trabajo de mucho tiempo y es verdad que hay sitios en los que no hay manera. O sea, no hay manera que no hay manera. O sea, que tú tienes esto y vas a hablar con el nefrólogo te dice que no, y el lupus es mío. Entonces, el ejemplo clásico, que antes lo he sacado yo, y que igual no está mal hablarlo ahora de manera amigable, además María y yo nos conocemos hace un pilón de años y tenemos una relación personal muy buena, así que aquí no va a haber ningún problema. Yo creo que el paradigma de esto es la falta de colaboración entre reumatología y medicina interna. Que por razones históricas se han repartido un poco el pastel a lo largo de los años y que mantenemos una lucha atroz, ¿no?, por el control de los autoinmunes, y esto es algo que es fatal para los pacientes. Entonces yo creo que es un problema básicamente de egos y que es una cosa que hay que solucionar. Y así de sencillo. Entonces yo creo que todos estamos haciendo nuestros esfuerzos para tener compañeros especialistas que nos apoyen y que conformen unidades en las cuales cada uno hace su parte. Yo creo que es una cosa así. Doctora Galindo. Sí, o sea, comparto el pensar de Guillermo, ¿no? Y que para formar equipos interdisciplinares, primero hay que tener ganas de hacerlo y segundo, hay que tener el talante, bueno, es una palabra que no me gusta mucho, lo de talante, pero hay que tener, pues eso, la capacidad para remangarte y para que no te duela en prendas
pedir ayuda a tus colegas, porque tú consideras que tus colegas, pues para tratar un riñón, tienen unos matices que tú como reumatólogo pues no alcanzas, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, que la experiencia mía es la consulta de embarazo, la de nefritis lúpica, pues para mí pasar una consulta con un nefrólogo me ha enseñado mucho pues de manejo de antihipertensivos, de la valoración de la anatomía patológica del riñón, y yo creo que yo como reumatóloga pues a él le he enseñado el Dolquine, que los nefrólogos a lo mejor no lo tienen tan interiorizado, manejo de comorbilidades derivadas de la inmunosupresión, es decir, que al final cada uno, o sea, el objetivo de esto es que cada uno aporte de lo que más sabe o de lo que considera que es mejor para el paciente, y al final te das cuenta que ese poquito que aporta cada especialista al final se convierte en un manejo que es una gozada para el paciente, o sea, que yo me siento muy a gusto compartiendo lo que yo mucho o poco sepa con el especialista que está a mi lado, y lo mismo con los obstetras para el embarazo, oftalmólogos, digestivos, dermatólogos. Al final hay algunas consultas que funcionan físicamente con los dos especialistas, pero luego si no es también tener el teléfono de la dermatóloga mía del 12, Concha, que tengo esto, que no sé qué es lo que tiene, y ojalá pudiera ser una consulta, un salón que estuviéramos 10 especialistas y el paciente entrara y le hiciéramos todos la visita. No siempre es así porque cada hospital, cada unidad funciona de una manera, ¿no? Pero el caso es tener localizado al especialista que tú sabes que te va a ayudar además sin un interés de egos, sino decir, pues yo de esto sé porque todos los pacientes con lupus me los habéis mandado y al final de su cardiología pues es el que más experiencia a ti te confiere, ¿no? Entonces, es quitarte la careta y reconocer cuándo tienes que pedir ayuda. Es decir, que al final tienes que centrar la atención en el paciente, no en que tú seas la persona que brille ahí. El que brillar es el paciente y los demás tenemos que aportar para que el paciente siga brillando, y que el paciente brille es porque está bien controlado y ya está, y punto. Vamos, es mi... Bueno, María. ¿Internistas? También. Ya, también, pero ¿tú conoces algún sitio donde haya una colaboración estrecha entre medicina interna y reumatología? Así, de los hospitales. O sea, porque eso, claro, se habla. En el mío, ya te digo que no, y no será porque yo no lo haya intentado. Pues en el nuestro. Tampoco, y en el Marañón tampoco, y en La Paz tampoco, y en el. Claro, es que eso es lo que los pacientes nos demandan todo el tiempo y no hay manera. Porque esto ya está transformado en una pelea de gallos insoportable, donde, bueno, no voy a sacar el autobús, ese que pasa por Madrid ahora, pero es que, coño, es que está bien decirlo, pero es que hay que hacerlo. Y yo creo que la colaboración fundamental que hay en este terreno tiene que ser esa precisamente. Luego, siendo sensible a la distinción, digamos, de fuerzas o de experiencia de cada centro. Pero esa barrera tiene que caer y, desde luego, no está en el camino de caer. Es mi humilde opinión. Puede que tenga razón. No lo sé. Quiero decir, nosotros no tenemos mala relación en mi centro con interna y, de hecho, colaboramos recíprocamente, probablemente más recíprocamente desde interna hacia reuma que desde reuma hacia interna, aunque sí que tenemos incorporada la figura de un internista, pues por ejemplo también nos ayuda mucho en otras cosas que a nosotros también se nos escapan, ¿no? Y es en el manejo cardiovascular de estos pacientes, no en general, de estos pacientes, ¿no? De la patología inflamatoria crónica. Al final también se convierten en especialistas del manejo en esta tipología de patología, ¿no? Tanto la inflamatoria crónica como la autoinmune. Yo creo que poco a poco se va limando, pero sí, entiendo que es difícil y que hablo de mi entorno, Guillermo. Se va limando. Eres presidenta de Solcome. Sí, bueno, todavía no, a partir de enero. Bueno, cuando toque. Pues faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Llevamos casi media hora respondiendo a las preguntas. Los doctores están atendiendo muy amablemente las preguntas que ustedes nos están haciendo llegar, como es el caso de María Piedad Martín. Ella pregunta, ¿por qué hay pacientes que necesitan dormir más que otros? Bueno, pacientes y no pacientes. Claro.
Gente que duerme mucho, gente que duerme poco, pero cada uno tiene que saber lo que tiene que dormir y si duermes menos de lo que tienes que dormir, estás fastidiado. O sea, eso hay que tenerlo claro. Entonces, dormir es importante. Yo, por ejemplo, si duermo mucho tiempo, estoy fatal. Yo duermo poco. Yo me echo una siesta todos los días, eso sí, un rato. Entonces, cada uno tiene que saber un poco cuál es su patrón de sueño. Pero si no lo respetas, eso es una causa importantísima de problemas. Insisto, muchas veces además que se confunden con la propia actividad de la enfermedad. O sea, yo he quitado muchos inmunosupresores quitando el móvil a la noche. Hay gente que iba mal, pues, es que tú no duermes, fuera móvil, y oye, qué bien me encuentro, venga, pues fuera metotrexate que ya no te duelen las articulaciones. Una cosa para ti. Patricia Correa nos pregunta, ¿se puede tener lupus eritematoso sistémico y después desarrollar esclerodermia sistema limitada posteriormente? Sí, esos son los cuadros que se llaman de overlap, que overlap es una palabra que lo que significa es tener dos enfermedades conjuntamente, ¿no? Y por el hecho de que estas enfermedades comparten una base genética bastante parecida, el hecho de tener una enfermedad autoinmune te predispone con algo más de riesgo a poder tener una segunda enfermedad autoinmune, pues igual que es frecuente la asociación del lupus con el Sjögren, o el lupus con una tiroiditis autoinmune, o el lupus con una colangiopatía autoinmune, pues lo mismo puede ocurrir con la esclerodermia, sí. Había una pregunta que estaba en el chat que, yo la había contestado a través del chat, pero igual Guillermo quiere añadir algo. Preguntaba a alguien que si un colesterol de 210 en el lupus hay que tratarlo. Yo había contestado una cosa, a ver qué contestas tú. De 210, yo no me pondría muy nervioso. O sea, a ver, ya lo he dicho antes, depende. O sea, si tomas 7 pastillas, yo no pondría la octava para bajar el colesterol. Creo que hay que intentar bajar un poquito, pero que igual lo mejor es que hagas un poco de ejercicio. A la gente le digo, ¿tú dónde trabajas? Me dice, no, pues, ¿cómo vas al trabajo? Pues en metro, pues bájate 2 estaciones antes y andas todos los días un cuarto de hora y otro de vuelta. O sea, hay formas de esas cosas controlarlas que no sean con pastillas. Yo por uno de 210, sinceramente, a pesar de que ya sé que se dice que los lupus son gente de altísimo riesgo vascular, bla, 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 la verdad es que nosotros, y eso lo tenemos ahora bien estudiado, si usas Dolquine de manera mantenida, la gente tiene pocas trombosis. Bueno, yo había contestado un poco, no a la inversa, pero sí que dependiendo del paciente, pues sí que incidir en que el control del riesgo cardiovascular es esencial, ¿no? Pero bueno. No, eso está claro que es esencial, pero claro, que la manera no siempre es tratar farmacológicamente, ¿no? O sea, que hay que saber que el Dolquine tiene también un papel importantísimo en el control del riesgo vascular, ¿no? Y que a veces te empeñas en poner a la gente la pastilla del colesterol y no dejan de fumar. Coño, lo primero. Ya, por supuesto. Estamos hablando de tratamientos y además de incorporar hábitos de vida saludables muy importantes para gestionar una enfermedad y sobre todo cuando es crónica. Seguimos recibiendo más preguntas, en este caso Celia Migueles. Ella hace referencia a la neblina lúpica. Por un lado, temblores en las manos que le está volviendo a pasar y podrían hablar de esto. Ella tiene lupus eritematoso sistémico. Nos pregunta desde León. Es difícil hablar de esto. Es verdad que es un concepto clínico que está ahí, el de la neblina lúpica. O sea, algo que tienen estas enfermedades también es que hay algunos síntomas que son muy inespecíficos, ¿no? Pues como lo de la astenia o la neblina lúpica o el tener problemas para conciliar el sueño. Evidentemente, lo primero que hay que descartar es que haya una base orgánica que produzca esto, es decir, pues eso, que no haya una anemia pues para justificarle el cansancio o una insuficiencia renal crónica que te lo puede justificar, ¿no? Si todo eso está bien, es decir, si no te puedes agarrar a que no haya ninguna carencia para justificar esa astenia o esa incapacidad para estar atento o para mantener la concentración, que es un poco lo que es la neblina lúpica, y por supuesto has descartado que no haya ninguna complicación cerebral en el sistema nervioso central, pues ocurre porque está descrito. Que lo sepamos explicar, al menos yo no lo sé explicar, ¿no?
pero tampoco me obsesiono tratándolo. No se me ocurriría, por ejemplo, tratar una neblina lúpica con corticoides, ¿no? Si no estás con Dolquine, pues añadiría el Dolquine, en el sentido de que el Dolquine, gran parte de la sintomatología está constitucional o la controla bien, y no creo que fuera más allá. Si tuvieras anticuerpos antifosfolípido, pues a lo mejor añadiría un adiro por la sospecha de que pudiera tener algún elemento vascular de fondo, ¿no? Pero no hay ninguna otra manera así mucho más específica de tratarla. No sé qué opina Guillermo al respecto. Pues mira, nosotros ahora con la historia esta del COVID y del COVID prolongado. Sí, es verdad. Ya un poco antes, pues estamos teniendo, hemos abierto una puerta de colaboración con los neuros del hospital, y concretamente con la gente que lleva las disautonomías. Y uno cuando habla con esta gente te das cuenta de que hay un montón de pacientes que tienen una serie de síntomas que siempre has etiquetado como de ¿qué tendrá esta? Y que van por ahí. Entonces, tampoco es una caja que yo quiera abrir y que todo el mundo ahora que tiene cosas que no sabemos explicar tiene una disautonomía, pero una de las manifestaciones clínicas importantes de disautonomía es la neblina. Y es la neblina cuando estoy sentado. Porque es gente que tiene una mala regulación de sus tensiones, entonces pues está tumbada. La sangre llega al cerebro y cuando se sienta, le deja de llegar. Yo ahora recientemente una chica que tengo, que tiene un fosfolípido primario, no tiene un lupus, y que llevaba años en tratamiento con anticoagulantes y adiros y cosas, y que ella siempre su rollo era ¿no? Y que siempre atribuíamos a sus lesiones cerebrales, pues tiene una disautonomía como un piano de cola. Y tiene un problema que su sistema no regula. Entonces, cuando se ponen en vertical, ¡puf!, la tensión se va para abajo, hay una hipoperfusión cerebral y entonces está que no puede mantener la tensión. Entonces, yo creo que hay muchos síntomas de estos que, como dices tú, son muy específicos y no te explicas bien y que pues va y resulta que tienen algunos de ellos una explicación. Entonces, bueno, yo creo que es algo que no consiste en que a todo el mundo que tiene 2 días que no piensa bien le vaya y le haga un estudio, ¿no? Pero hay una manera a veces sencilla de hacer esto, que es ver si hay un POTS, si hay una taquicardia ortostática, es decir, gente que le tumbas y se le levantas. Y la diferencia de frecuencia cardíaca de tumbado levantado es más de 30. Si eso pasa, ya tienes en la consulta una guía de que eso igual hay que estudiarlo por la vía de la disautonomía. Y evidentemente, si eso existe y está asociado a una enfermedad autoinmune, igual sí que hay que poner inmunosupresión. Yo creo que es un terreno que está muy abierto porque este es muy precoz, pero que, insisto, a raíz del COVID, porque se ha visto que mucha gente con COVID crónico persistente tiene cosas de estas, y que yo creo que este terreno se va a abonar mucho en los próximos años. Vamos a ver un poco más de estas cosas. Hemos hablado de neblina lúpica. Vamos a ver más preguntas porque siguen entrando en nuestras redes sociales. A ver los mensajes que, en este caso, Teresa Rumo pregunta sobre el Duplaxil. Si es lo mismo que el Dolquine, porque ella dice que se lo han cambiado. Es otra marca, yo creo, ¿no? No tengo ni idea. Es otra marca. Es que, como digo, en España, la hidroxicloroquina en el mundo siempre ha sido Plaquenil. Lo tenía en su día Sanofi y luego vendió la marca, pero siempre se llama Plaquenil. Y en España, cuando entró, ya digo, fue tardío, fue en el año 2004, lo cogió Rubio y la marca es Dolquine. Lo que pasa es que tiene 400 miligramos. Entonces ahora han sacado una prestación nueva de otra casa que tiene, yo creo, 200, 300 y 400. A mí cuando me lo preguntaron, me dijeron, vamos a sacar una de 400. Dije, pues qué mala idea, porque 400 no ponemos casi nunca, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que igual te lo han cambiado porque igual tomas 2 pastillas de Dolquine de 200 y ya tomas una de Duplaxil de 400. Pero vamos, la única diferencia que tiene es la marca. Yo creo que el compuesto activo es el mismo. Ana P. Iglesias nos pregunta ¿cómo afecta la menopausia en la nefritis lúpica? Hombre, a priori, en teoría, siempre se ha descrito que a partir de la menopausia la gravedad del lupus disminuye, ¿no? Porque, bueno, pues uno de los elementos que están implicados en la patogenia de la actividad de la enfermedad son los cambios hormonales. Por eso hay que tener cuidado con el embarazo, por eso hay que tener cuidado con las terapias hormonales en exceso, pues porque son factores que se han descrito, aparte de aumentar el riesgo de trombosis, que pueda en un paciente dado aumentar la actividad de la enfermedad. Y en ese sentido, al deprivar los niveles de estrógenos después de la menopausia,
debería de, en teoría, baja la gravedad de la enfermedad, pero no siempre es así. Es decir, hay lupus que debutan después de la menopausia y hay que tratarlos igual que cuando debutan con 30 años, ¿no? Entonces, pues depende de cada paciente. La menopausia puede suponer un paso a una época de más tranquilidad, de más bonanza clínica, pero no siempre es así. Están entrando muchas preguntas, pero ahora ya vamos a dar paso a la última porque llevamos 40 minutos de intensas preguntas. Vamos a verla. Hablan de otro tratamiento, la hidroxicloroquina. ¿Cuánto tiempo se puede tolerar? ¿Hay un tiempo límite? ¿10 años, 15, 20? Bueno, yo creo que ya esto ya lo hemos contestado, ¿no? O sea, es verdad que en general la toxicidad aumenta, es decir, mucho, tampoco mucho, porque nunca es muy alta, pues a partir de, antes decía, de 10 años, de 15 años, pero se ha hablado de eso, se ha hablado de la dosis acumulada. Lo que se ha visto en los últimos trabajos y en las recomendaciones ahora queda claro, es que el factor más claramente asociado a toxicidad es la dosis diaria ajustada a peso. Entonces, en tanto y en cuanto tengas una buena vigilancia y no aparezcan signos de toxicidad, hay que mantenerla, porque a día de hoy no hay ninguna alternativa mejor para mantener el lupus controlado y con los efectos adicionales que tiene la cicloroquina a largo plazo. O sea, si estás 30 años, pues 30, si estás 40, pues 40. Les había dicho que era la última, pero era la penúltima, porque nos ha entrado una que es de Ana María Barrio Canal. Ella pregunta si hay estudios que relacionen el lupus con la hipersensibilización y en concreto con la sensibilidad química múltiple. No lo sé, honestamente no lo sé. Es decir, es verdad que quizá, quiero decir, las alergias o las hipersensibilidades tienen un componente inmunológico también y en ese sentido, pues no sería descabellado pensar que pueda tener una relación, ¿no? Pero en concreto y en particular el lupus con la sensibilidad química múltiple, yo desconozco si se ha descrito una mayor asociación. Yo, desde luego, mi experiencia clínica de muchos años viendo pacientes con lupus, no tengo ningún paciente con lupus que tenga un síndrome de sensibilidad química múltiple. No lo sé si tú, Guillermo, puedes haber visto alguno. Yo tengo una paciente que está diagnosticada de esto y que tiene un lupus con trombopenia. Claro, el problema es que estas enfermedades son difíciles. Yo no voy a decir que no existan, pero es verdad que son complicadas, porque no tienen una manera fácil de ningún criterio, ninguna prueba concreta. Seguro que eso es un cajón desastre en el que caben muchas cosas, igual que la famosa fibromialgia, que es un término que intento evitar a toda costa, porque hay mucha gente que tiene algo que efectivamente se puede llamar fibromialgia y que luego tiene una explicación alternativa. Es decir, es gente que le pasan cosas, que tiene síntomas que evidentemente los tiene, o sea, no se los inventan, pero que a veces le echamos la culpa a cosas que no son, ¿no? Entonces, yo no me siento capacitado para hacer un diagnóstico de una enfermedad de ese tipo y tampoco tengo claro que esto tenga una relación específica con el lupus. Pero sí que es verdad que yo, de las pacientes de lupus que tenemos, solo tengo a una que tiene, y de hecho no tiene una sensibilidad química múltiple, tiene una hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas, es el diagnóstico que tiene. De las químicas múltiples, yo no tengo ninguna diagnosticada de esto. Pues ahora sé que sí hemos respondido a la que era la última pregunta del día y es que son ya las 7 y 12 minutos de la tarde. Llevamos más de 1 hora 40 minutos de directo. En esta primera sesión de la jornada Lupus queremos saber en la que han intervenido los doctores María Galindo Izquierdo y Guillermo Ruiz Irastorza. A ambos les agradecemos su participación en esta primera sesión. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias a FELUPUS por invitarnos. Un placer. Además, Muchísimas gracias. También queremos dar las gracias a ustedes, a la audiencia que está detrás de la pantalla y les recordamos que mañana tienen, si así lo desean, una nueva cita con nosotros con la segunda sesión de la jornada Lupus. Queremos saber en la
que también interesantes. Concretamente abordaremos el lupus, el COVID-19 y las vacunas con los doctores Alfredo Corell y Gerard Espinosa. Antes de terminar, os recordamos que hemos estado hablando de ello. El lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica, grave e incapacitante, pero lo más importante es que es invisible para todos, para la sociedad en general, menos para el paciente que la sufre. Por eso es importante este tipo de eventos en los que dar información y formar a la sociedad para saber un poquito más de esta patología y poder dar mayor comprensión y calidad de vida a los pacientes que sufren esta enfermedad. Y este es el objetivo en el que trabaja Felupus. Yo, por mi parte, no me queda más que despedirme de todos ustedes. Les recordamos que nos volvemos a encontrar mañana. Y antes de poner punto y final por hoy, les dejo en manos de Pepi Guerrero. Ella es la vicepresidenta de Felupus, que nos va a dirigir unas palabras para todos. Pues con ellas les dejamos. Adelante, Pepi. Muchas gracias, Yolanda. Gracias. Pues nada, muy contenta con esta primera parte de la jornada, porque la verdad, bueno, no puede ser de otra forma, porque con dos grandes expertos que hemos tenido hoy, dos magníficas personas expertas en lupus, que nos han dado una charla, la verdad que clásica, ¿no? Que es el lupus y el tratamiento del lupus, que en todas las asociaciones la hemos tenido, pero siempre aprendemos nuevas cosas, ¿no? Siempre nos refrescan y siempre hay algo que aprender. Y sobre todo lo más importante es no conocer qué es el lupus, sino conocer lo que es tu lupus, ¿no? Conocerte tú, porque si conoces qué es tu lupus, va a tener una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias, doctora María Galindo, y muchas gracias, doctor Guillermo Irasorza. Nos ha encantado la ponencia. Muchas gracias por cómo habéis contestado a todas las preguntas y por vuestra magnífica forma de exponer. Gracias a todos los asistentes, estamos muy contentos porque ya vemos que hemos despertado, que se ha despertado muchas preguntas y ha habido mucha asistencia, con lo cual estamos muy, muy contentos. Y quiero dar las gracias, bueno, al equipo técnico, a Eva y a Eduardo. Muchas gracias, lo han hecho muy bien una vez más, nos han puesto luces y nos han puesto centradita en la pantalla. Y, como no, agradecer a nuestros patrocinadores del Ministerio de Sanidad, Cosenfer, Thermo Fisher, Gebrofarma y GSK. Gracias a ellos también podemos hacer esta jornada un poco más visible. Así que una cosa muy importante, no olvidaros que mañana tenemos una nueva cita y os esperamos. ¿Bien? Así que hasta mañana.